al nombre de Cristo. Buenas noches, bendiciones, bendecidos. Gloria, gloria a Dios. Pablo, escribiéndole a Timoteo allá en la primera carta, capítulo 3, verso 16, dice: Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en forma de hombre, en forma de uno como nosotros. El Dios que se manifiesta. Pero también en esta noche vamos a ver, por un lado, el Dios que se manifiesta y por el otro lado, el Dios que se esconde. La palabra de Dios dice que lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, son hechos visibles a través de las cosas creadas. El Dios que se manifiesta a través de la creación, a través de la naturaleza, ¿no es cierto? Pero vamos a ver en esta noche un poco el Dios que se manifiesta, pero también el Dios que se esconde. Dice, hermano Luis, ¿cómo es eso? Vayamos rapidito a Marcos capítulo 3. Acá hay una palabra de Dios y celebro, mi hermano, porque Dios no falla. Él lo prometió y Él es fiel y Él cumple. Hay pan en esta noche. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor allí en Marcos capítulo 3, verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Note una cosa, esa palabra, otra vez entró Jesús en la sinagoga. O sea, eso me da pauta, me da pie para pensar que Jesús había asistido otras veces a esa sinagoga, pero no hay ningún relato antes. Y en esta noche Dios te está diciendo, has estado buscándome, has estado orando, has ido a las reuniones y no has sentido mi presencia, no te has encontrado conmigo, lo que necesitas yo no te lo he dado. Pero el Señor te dice, no desesperes, no te desalientes. Hoy es tu día, hoy es tu tiempo, el Señor está aquí. Gloria al nombre de Cristo. Y ustedes saben que Dios es soberano. Pero también hay condiciones que tienen que ser reunidas para que la presencia de Dios sea manifiesta en cualquier lugar, mi hermano. Dice la palabra del Señor, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Por un lado, un hombre en necesidad, un hombre pobre, un hombre que la mano estaba seca. Ustedes saben, mis hermanos, cuando uno deja de mover una mano y la mantiene inactiva. Por ejemplo, yo a los 16 años sufrí una quebradura en la muñeca de mi brazo derecho y tuve que estar enyesado. ¿Se acuerdan antes el yeso? 40 días. 16 años corriendo carreras en moto, mire usted. Y me quebré la muñeca en varias partes y estuve allí 40 días y cuando me sacaron el yeso, mi brazo, todo mi brazo, porque me tuvieron que enyesar hasta el hombro, estaba bien flaquito, bien delgado. Estaba enjuto prácticamente, seco. Y este hombre, para que tuviera, dice, la mano seca, se ve que hacía mucho tiempo que ese problema había estado en él y había ido degenerando su mano y estaba seca, ¿no es cierto? Pero qué lindo, mi hermano, el problema más grande no es lo que nos afecta, no es el cáncer, no es el COVID, no es, el liberalismo, el comunismo, eso no es problema. El problema más grande es la ausencia de Jesús en medio nuestro. Ese es el problema más serio, mi hermano. ¿Y cuántas veces, cuántos tiempos hemos desperdiciado reuniones, tiempos de oración? Hemos gastado hablando de nosotros, hablando de otras cosas, en vez de hablar de la palabra de Dios.
Cuando hablamos la palabra de Dios, Jesús se siente cómodo en medio nuestro. El Espíritu Santo se siente cómodo en medio nuestro. Y allí está este hombre con una mano seca. Y había aquellos, noten, por otro lado, un grupo de religiosos, de eruditos bíblicos, vamos a llamar, maestros de la ley, líderes de la sinagoga, líderes religiosos. Hoy en día podríamos haber dicho pastores, ancianos, evangelistas, predicadores, ¿no es cierto? Ahí estaban. Pero tenían un cometido. Estaba Jesús y ellos estaban congregados para tenderle una trampa, para ver si sanaría en días de reposo, para poder acusarle. El Dios que se oculta, el Dios que se manifiesta. Y dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Noten la audacia del Señor. Jesús no era un anciano. No tenía autoridad en la sinagoga, pero yo te digo una cosa, mi hermano, cuando hay un mensaje del cielo que tú tienes que dar, la audacia del cielo, la osadía, el denuedo del cielo te va a asistir y te va a llevar a ponerte en pie en medio de todos. Y allí Jesús se pone en pie en medio de la sinagoga y le dice a aquel hombre con la mano seca, levántate y ponte en medio. Quizá este pobre hombre estaba en un rincón allá, quería estar oculto, pasar desapercibido, que no le llamaran la atención. Porque ustedes saben muchas veces que, acuérdense cuando los ciegos aquellos que venían a Jesús, dice, ¿quién fue el ciego, perdón, singular, ¿no es cierto? ¿Quién pecó? ¿Su padre o este para que naciera ciego? Mire la barbaridad, le preguntaron a Jesús si este había pecado antes de nacer. ¿No es cierto? Para que este naciera ciego. Y entonces Jesús le dijo, ni este ni los padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Hay palabra de Dios para ti. La necesidad no sé cuál es, pero sí sé quién está acá. Sí sé que Él lo puede hacer otra vez. Si Dios hizo un milagro, hoy lo puede volver a hacer. Gloria al nombre de Cristo. Y ya vamos a ver qué se necesita para entrar en una etapa, en una vida de milagros, una vida de lo sobrenatural, ¿no es cierto? Dice, levántate y ponte en medio. Y les dijo, volviéndose a aquellos que estaban ahí acechándole, habiendo que ver para pescarlo en una, dice. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ahí ustedes ven el silencio de los hipócritas. Por un lado, religiosos que se arrogaban mucha autoridad y qué sé yo, pero ahí les habla Jesús, un simple hijo de un carpintero, ¿no es cierto? Pero que tenía una comisión divina, un mensaje de los cielos, mi hermano. ¿No es cierto? Acuérdense que Jesús se despojó de su divinidad, ¿no es cierto? De deidad. Él no dejó de ser Dios, pero su gloria se despojó, ¿no es cierto? Y caminaba como uno más. ¿No es cierto? Y dice, pero ellos callaban. Qué lindo que es, mi hermano, ante la necesidad. Podemos tener muchos libros en la cabeza. Podemos tener muchos títulos colgados en la pared. Mucha gente nos puede decir, ahí viene el doctor, ahí viene el pastor, ahí viene el reverendo. Pero cuando un hombre con necesidad, con una mano seca, se callaron la boca, no tenían palabra, no tenían mensaje. Y ahí está el mundo así, mi hermano. Entonces dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Dureza ya lo estuvimos viendo, me habla de incredulidad, me habla de falta de perdón, pero también de falta de sensibilidad ante la necesidad de este pobre hombre.
Ellos no se conmovieron a ver un hombre que tenía seca una mano, sino que estaban pendientes de poder acusar a Jesús. Ellos no se acercaron a este hombre y decirle, estás trabajando, están cubiertas tus necesidades básicas, ¿en qué podemos ayudarte? No, simplemente querían entablar una polémica religiosa. Y entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Y acá este hombre, mi hermano, podría haber dicho, Jesús, no puedo extenderla. ¿No ves que está seca? Hace tanto tiempo. Si hubieras venido tiempo atrás, ya mi mal avanzó mucho. O como le dijeron los amigos de Lázaro, y es de ya. Extiende tu mano. Ahora note lo que dice la Biblia. Y él la extendió. ¿Podía extender la mano él? No, si la tenía seca. Ahora, ¿cómo la extendió? ¿Estaba fingiendo? No, mi hermano, basta una palabra de Jesús. Eso es lo que necesitamos. No tantos sermones kilométricos. Necesitamos una palabra de Jesús. Una sola palabra bastará para sanarme. Una palabra de Jesús hace que los muertos resuciten. Una palabra de Jesús engendró fe en el corazón de este hombre. Y él obedeció. Acuérdate que a veces decimos tenemos que obedecer. Hemos puesto tanto el énfasis en lo que tiene que hacer el hombre que hemos descuidado de poner nuestros ojos en lo que hace Jesús. Jesús habló, como dice también en Juan 15, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nuestra tarea primordial no es seguir, es oír. A veces queremos seguir sin oír y vamos y llevamos confusión. ¿Me van siguiendo? Lo más importante es oír la voz de Dios, mi hermano. Y yo sé que usted me va a decir, sí, hermano, ya tengo la Biblia, pero te has quedado con el manual. Es como si te fuiste a comprar un auto. Y con el auto en la guantera, en la gaveta, viene un manual del usuario, ¿no es cierto? Y te quedaste leyendo el manual del auto, pero no pusiste en marcha ese auto que compraste. Y así nos está pasando, mi hermano. Tenemos tanto conocimiento de la Biblia, tanto conocimiento, estamos tan llenos del conocimiento de la Biblia que nos falta conocimiento de Él. ¿Me van siguiendo? Los maestros de la ley sabían la ley, la conocían a la perfección. Como los magos, ¿se acuerdan cuando llegaron siguiendo una estrella que los guiaba? Y ellos pensaron, van a ser un rey. Y seguro que un rey va a nacer en un palacio. Ellos no fueron buscando la casa de un pobre. Ellos no fueron buscando la casa de pastores, de rebaños, ¿no es cierto? Fueron a la casa de Herodes. Si van a ser un príncipe, un rey, qué mejor lugar que en el palacio. Y fueron allá, y aquellos que comían de la mesa del rey. Qué triste que los religiosos muchas veces comen de la mesa del rey. Esa alianza que hay entre el poder y la fe, entre comillas, ¿no es cierto? Y le dijeron, sí, dice así, sí, dieron todos los datos que iban a hacer, dónde iban a hacer, pero ¿saben qué? Esa palabra para lo único que sirvió para que los reyes siguieran su marcha, los magos, ¿no es cierto?, los hombres sabios. Pero los que conocían la ley, los que conocían la Biblia, siguieron en el palacio del rey Herodes. Triste. Entonces, extiende tu mano. Y él la extendió. Mis hermanos, la Biblia no fue dada para que nosotros conozcamos simplemente. La Biblia fue dada para que nosotros experimentemos a Dios. Venid y ved, gustad que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Anímate en esta noche. Anímate a tener una probadita de Dios. Dale un pequeño espacio en tu vida. Dale un pequeño espacio que Él hace milagros todavía hoy.
le dijo, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. La mano no le fue sanada cuando él la extendió. Todavía la mano estaba enferma. El hombre extendió la mano en la palabra de Dios. Así como los discípulos cuando el Señor le dijo, le dijeron, Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu palabra, en tu nombre echaremos la red. ¿No es cierto? Es la palabra de Dios la que hace nacer la fe, la que activa la fe, mi hermano. No te rompas la cabeza buscando a ver cómo puedo crecer en la fe, cómo puedo activar mi fe. Simplemente dedícate a escuchar al maestro. Y allí le dijo, extiende la mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada, sana. Él le devolvió la mano sana. Ahora note una tremenda palabra de Dios acá. Él le extendió una mano enferma, una mano seca. Pero ¿sabes qué? Aquellos que me están escuchando por teléfono, yo extiendo mi mano hacia la cámara. Extendió una mano seca. Y Jesús, lo que tú le das a Él, lo que le consagras a Él en obediencia, Él te lo devuelve multiplicado, Él te lo devuelve restaurado, Él te renueva la fuerza, mi hermano. La mano le fue restaurada, sana. Y qué triste, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. Los fariseos y los herodianos eran enemigos entre sí. Eran dos grupos antagónicos. Pero este Jesús que vino para salvar al mundo, hizo que estos se unieran para tratar de destruirles al Señor, ¿no es cierto? Y hay una cosa muy cierta, mi hermano. Estos eran judíos. Y cuando tú te pones a hablar con un judío, ¿por qué ellos no pueden creer en Jesús? Entre otras de las causas que dan es porque dice que Jesús, el Mesías, cuando venga, va a ser un hombre, hijo de un descendiente de Israel, ¿no es cierto? Y dice que Él va a venir a traer paz acá. Y dice, nosotros no podemos creer en un Jesús que fue asesinado, ¿no es cierto? Murió como un malhechor en la cruz. Pobres judíos que no han entendido, que dicen, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo para volverla a tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Si cuando lo fueron a detener allí en el huerto de Getsemaní, cuando preguntaron por él, él le dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, todos cayeron derribados en tierra. Aleluya, miren el poder de Dios. Y es más, y cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, el siervo, ¿no es cierto? Le dice, guarda tu espada, le restaura la oreja sana. Y dice, yo puedo pedirle a mi Padre y me puede mandar 12 legiones de ángeles, mi hermano. El poder de Dios. Pero el poder de Dios se oculta para aquellos sabios y entendidos. Y se manifiesta a los humildes, como este hombre. No dice que tenía una gran fe, no dice nada, simplemente que él escuchó la voz de Jesús. Eso es lo que hizo la diferencia, mi hermano. No dice que ayunó, no dice que pataleó, no dice que lloró, no dice que pidió misericordia, nada. Simplemente estaba allí porque sabía. Quizás él ya le había observado en otras veces que iba Jesús allí. Y cuando tú esperas en Jesús, Jesús a su debido tiempo se manifiesta, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora sí, mis hermanos, entramos de nuevo, algo que parece que estamos detenidos en el tiempo, en el Salmo 128. ¿No es cierto? Lo voy a leer rápido para que estemos en clima. Gloria al nombre del Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. En hebreo dice,
Será tu mujer como vid que lleva fruto en lo más interno de tu casa, ¿no es cierto? Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. El otro día se me quedaba algo en el tintero. El bien de Jerusalén no es que haya paz en Jerusalén, no es que los enemigos no lo ataquen. El bien de Jerusalén es Dios. Veas el bien de Jerusalén. Nuestro Dios es el bien de Jehová. ¿Saben por qué? Porque el mal y el bien no son cosas, son alguien. El mal es alguien, no es algo, es Satanás. Y el bien y la misericordia vienen de Dios, mi hermano. Por eso el bien de Jerusalén es nuestro Dios. Veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Saben por qué? Pues lo entendemos con el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y quién es el bien y la misericordia? Jehová, nuestro pastor, ¿no es cierto? Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel, ¿no es cierto? Y si usted ha estado meditando en este salmo, usted va a ver una proyección. Empieza, yo tengo acá un cartelito en esta noche, los que me escuchan por teléfono, yo les voy a contar. En el cartelito acá, detrás dice, arriba en grande dice Dios, la palabra Dios. Y por tiene está un renglón, una raya, ¿no es cierto?, horizontal, que separa. Eso es una infinitud, ¿no es cierto? Nada más que porque el espacio yo tengo muy reducido, no puedo hacerlo de mayor tamaño. Pero está Dios y debajo el hombre que teme a Dios, ¿no es cierto? Pero ahora note una cosa, esa proyección. Dios, el hombre que teme a Dios, y después más la mujer que Dios creó. Y qué lindo, dice, después de mujer vienen qué cosa, los hijos, porque ahí dice, tu mujer será como vid, ¿no es cierto? Y tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Y ahí me está hablando de familia, mi hermano. Pero ¿sabe qué? El Salmo termina hablando de nación, Israel. Fíjense, Dios, hombre más mujer, igual a hijos, familia, y familia, nación. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Pero mis hermanos, en esta noche, la clave, la cláusula primordial, principal de todo esto, todo aquel que teme a Jehová. Para Dios hay solo dos clases de personas, dos clases de hombres. Está aquellos o aquel que teme a Jehová y aquellos que no temen. Y que la Biblia habla de los malos. Vieron en el Salmo 1, ¿no es cierto?, que dice que son como el tamo que arrebata el viento, ¿no es cierto? Son sin peso delante de Dios, por más que sean millonarios, por más que tengan muchas propiedades, renombre, fama. Si no temen a Dios, son como el polvo que las mujeres a veces levantan con el plumero o con una franela, la pelusa. Eso es el tamo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podemos saber de un hombre que teme a Dios? Y mis hermanos, les voy a contar. Yo cuando era chico no teníamos televisión, no había internet, no había smartphone, pero sí había libros. Y a mí siempre me encantó leer. Y uno de los libros que leí hace muchos años fue una novela. Acuérdense, yo me convertí a los 23 años. No cuando era chico, pero de chico me gustaba leer mucho. Y leí una novela de un autor inglés llamado Charles Dickens. ¿Ustedes se acuerdan? Alguno lo habrá leído, ¿no es cierto? Un cuento de dos ciudades. Cuenta, la novela esta se aclimata o transcurre durante el siglo XVIII y las dos ciudades que se hace referencia a esta novela son la ciudad de Londres y la ciudad de París. Por un lado está la ciudad de Londres, el contraste, una ciudad tranquila, una ciudad de seguridad, con calma, ¿no es cierto? Una ciudad que el evangelio había prosperado, ¿no es cierto? Y por contraparte estaba la ciudad de París,
en plena embullición de la Revolución Francesa, con toda la implicancia, una sociedad convulsionada, una sociedad, sí, a veces la sociedad es suciedad, ¿no es cierto? Pero que estaba buscando cambios, pero cambios tremendos, ¿no es cierto? Donde estaban diciendo que el hombre es el centro de todo, y ahí viene el socialismo y el humanismo, ¿no es cierto? Donde el hombre es la medida de todo, ¿no es cierto? Pero no es casualidad, mis hermanos, que esta novela, escrita por Charles Dickens, va a ser publicada en una revistita que él publicaba también, ¿no es cierto? Pero que tenía de muy poco tiraje. Y esta novela él la empezó a divulgar a través de esa revistita en fascículos semanales. Y es tremendo que dice que tal fue el impacto que esa revista llegó a vender más de 100.000 ejemplares por semana. Imagínense en los años 1800, en la década de los 1850. Tremendo, ¿no es cierto? Y ustedes saben que fue publicada como libro la primera vez en 1859. Y en 1859, si a usted le gusta la historia, a mí me encanta la historia, lo mismo que las ciencias sociales, ¿qué ocurrió allí? Un señor llamado Charles Darwin va a escribir un libro llamado El origen de las especies, ¿no es cierto? Y como subtítulo, la supervivencia de las especies más fuertes. Y eso va a dar pie para lo que se conoció o se conoce ahora como la teoría de la evolución. Y mis hermanos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Vez tras vez, año tras año, a través de los siglos. Y me impactaba, mi hermano, cuando estudiaba esto. Esta novela de Charles Dickens va a ser publicada en el mismo año que Charles Darwin. Fíjense en Charles, Carlos y Carlos. Publica ese libro, ¿no es cierto? Pero también van a salir dos teólogos ingleses, Fawcett y Hart, que van a ser dos que van a pergeñar un Nuevo Testamento que va a atacar la deidad de Cristo. Años de muchas confusiones fueron esos años, mi hermano. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Donde ellos decían, no, tenemos que... se puso de moda lo que se conoce como la alta crítica, donde tenemos que analizar la Biblia, la tenemos que reinterpretar, porque la Biblia contiene errores, no toda la Biblia es inspirada, ha habido pluma de hombre también allí, y hoy por hoy hay gente que dice, no, pero esto era Pablo, lo decía, y no Dios, pero dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, en los últimos tiempos ha hablado a través del Hijo. Y la palabra, las Biblias, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Y decía, cuento de dos ciudades. Dice toda esta introducción con la novela de Charles Dickens, porque hay una historia de dos personajes del siglo pasado, ¿no es cierto? Dos evangelistas que fueron los más famosos del siglo en su momento. Uno llamado Charles Templeton y el otro llamado Billy Graham. Fíjense, en la década de los 40, en 1940, los dos estaban siendo conocidos como evangelistas, pero ¿saben qué? Este evangelista Charles Templeton, oriundo de Ontario, Canadá, le llevaba la delantera a Billy Graham y parecía muchos tenían expectativa que este hombre iba a ser el que Dios iba a usar para transformar el mundo en ese tiempo. Tremendo predicador, mi hermano, tremendo evangelista, tremenda bendición. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Él empieza no escuchando el consejo que Pablo le da a Timoteo, que se cuidara, que tuviera cuidado de la falsamente llamada ciencia. Porque
de las pláticas de la falsamente llamada ciencia. Y esa palabra que se emplea para falsamente llamada ciencia, eso está allí en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Lo vamos a leer porque es muy importante esa palabra, ¿no es cierto? 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y esta es una noche de palabra de advertencia, mis hermanos. Estos dos personajes, Billy Graham y Charles Templeton, decía Charles Templeton, le llevaba la delantera, era mucho más conocido, mucho más popular, tenía mucho más fruto. Pero él empezó a dudar de la veracidad, de la integridad de toda la palabra de Dios. ¿Y saben cómo? Porque en ese tiempo ya había entrado en boga el tema de la teoría de la evolución. Ustedes saben, mis hermanos, acá a mi mano derecha, para los que no ven Facebook, tengo el globo terráqueo. Me encanta el globo terráqueo. Y miren, con una mano hago girar toda la tierra. Tremendo poder de mi mano. Gloria al nombre de Cristo, ¿no es cierto? Y entonces, este Charles Templeton empezó a leer todos esos libros, todas esas cosas científicas, ¿no es cierto?, de los eruditos, y empezó a dudar cómo podía ser que Dios fuera a crear la tierra, el mundo, ¿no es cierto?, en 6 días, y que después descansara y que la tierra tuviera 6.000 millones de años. 6.000 años, 6.000 años, sí, estoy correcto, 6.000 años, 60 siglos. Entonces dice Charles Templeton, Billy, eran muy amigos en ese tiempo, Billy, la Biblia es un libro que ya está quedando fuera de moda. Un libro que está quedando viejo. No toda la Biblia. Sí, yo tengo que interpretar la Biblia en su parte teológica cuando me habla de salvación. Pero cuando me habla de creación, cuando me habla del universo, no es para creerle a la Biblia eso. De hecho, hay gente, mis hermanos, cristianos evangélicos, que ahora están pensando en la teoría de la evolución progresiva o la evolución teísta. Dios creó el universo hace millones de años, no lo que ahora vemos nosotros, y entonces lo creó así medio proyectado, no como terminado totalmente, y entonces Él permitió que todo fuera evolucionando, ¿no es cierto? Fíjense, entonces, ¿cómo podemos hacer que armonice la Biblia con la ciencia? Y entonces le dijo Charles Templeton, Billy, no puede ser, ¿cómo vamos a creer historias? Hay historias en la Biblia que parecen cuentos para chicos, ¿no es cierto? No puede ser esto, Billy, tenemos que ir y estudiar en una institución que sea prestigiosa, porque tenemos que ganar en intelecto, le dijo. Y esto lo relata este hombre, Charles Templeton, llegó a negar la fe, se apartó de la fe, mi hermano. Le propuso a Billy Graham, vayamos, nos anotamos en el colegio, en la Universidad de Princeton. Se escribe Princeton, ¿no es cierto? Una de las universidades en su tiempo más liberales que enseñaba la teoría de la evolución. Y mis hermanos, repito, se terminó apartando de la fe, pero Billy Graham no le aceptó la invitación de ir a estudiar esa universidad y le dijo una cosa: no, yo creo
en la creación de 6 días literales, como habla la Biblia. De hecho, la palabra día es la palabra yom en hebreo, que significa lapso de tiempo de 24 horas. No un lapso de tiempo de una extensión, como algunos dicen, tomando aquel pasaje, aquel versículo que dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Ojo que la palabra de Dios no dice que un día son 1000 años y 1000 años un día. Dice, son como, o sea, está hablando que Dios no tiene prisa en lo que quiere decir. El tiempo no lo esclaviza a Dios. ¿Me van siguiendo? Y entonces Billy Graham le dijo, no, la palabra de Dios es verdadera y yo la creo. Y como siguió insistiendo este muchacho, le dice, pero mirá, Billy, que ya todo eso de la creación de un Dios que creó todo, eso ya no está fuera de moda, ya en las universidades más avanzadas ya no se enseña eso. Ahora hablan de que todo evolucionó de la materia, ¿no es cierto? Y entonces Billy Graham le dice, no, porque hay hombres estudiosos que apoyan mi creencia y enseñan en universidades y en colegios. Y este Charles Templeton le dice, bueno, a ver, nombrámelos. Y no lo pudo nombrar Billy, entonces le dice Billy Graham, ¿sabes una cosa? Yo ya he tomado la decisión de cuál va a ser la senda de mi vida. Y es la palabra de Dios, la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro en un púlpito ante una multitud y yo digo, la Biblia dice así. ¿Ustedes vieron Billy Graham cuando predicaba? La Biblia dice así. O la palabra de Dios dice así. Siento el poder del Espíritu Santo transmitiéndose a través de mi cuerpo y saliendo por mi voz y tocando vidas. Y acuérdense cuando hacían el llamamiento, miles venían al llamamiento. Y de ahí salió aquel himno, tal como soy, vengo a ti, Señor, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces le dijo Billy Graham, no, yo me quedo allí. Pero no quedó la historia allí porque este hombre, Charles Templeton, se apartó de la fe y después enfermó de la columna. Después en sus años ya de vejez, va a empezar a sufrir de Alzheimer. Pero no obstante eso, va a escribir un libro que se va a llamar El funeral o la despedida de Dios, donde él da las razones para no creer en el cristianismo, para renegar de la fe cristiana, ¿no es cierto? Y ahí en ese libro cuenta esta historia que él tuvo, esta anécdota con Billy Graham, de por qué se llegaron a distanciar siendo tan buenos amigos. Porque Billy Graham decidió creer la Biblia tal cual es. Si Dios lo dijo, amén. Ahora note una cosa, el Dios que creó este planeta tan tremendo, ¿no es cierto? Ustedes saben que en el centro del planeta hay una bola de fuego, de material incandescente, y que alrededor de esa bola de fuego, en el núcleo de la Tierra, hay otra que es hierro líquido. ¿Cómo puede haber ese equilibrio tan perfecto? Solamente Dios creador, mi hermano. Y si Dios dijo que Él en 6 días hizo el mundo y en 6.000 años, ustedes saben que el pueblo de Dios es el pueblo judío y que los judíos están por el año 5882, si no me equivoco, porque ellos cuentan desde el día en que la creación, mi hermano, ahí se basa el calendario hebreo. Hay que tener cuidado porque dice que Israel es el pendón, el reloj de Dios para las naciones. Ahora usted me dice, pero hermano, ¿qué de los fósiles? ¿Qué de toda la arqueología, la geología, no es cierto? Que se necesita mucho tiempo para que se creen esto y el petróleo y todo lo demás. Ahora yo les digo una cosa, la evolución es una teoría. Para decir en palabras nuestras,
Es una corazonada que no se ha podido comprobar, mi hermano. Y ustedes pueden hablar de lo científico y todo y aquello, y van a decir, y sí, nosotros pensamos que es así, suponemos que es así, son suposiciones, pero la única certeza que hay es en la palabra de Dios. Y les pongo un ejemplo, mi hermano. Ellos dicen, no puede ser la tierra tan joven, porque para que se hayan producido montañas y todo lo que hay, tiene que haber pasado millones de años. Ellos calculan que la tierra tiene 5.000 millones de años de antigüedad y no 6.000 años, como dice la Biblia. ¿No es cierto? Ustedes se acuerdan de la boda de Caná de Galilea. ¿Se acuerdan que faltando vino, la mamá de Jesús le dijo, no tienen vino? Entonces Jesús le dijo, traigan las tinajas. Y las tinajas tenían agua, ¿no es cierto? Y Él va a transformar el agua en vino. Ustedes saben que aquellos que conocen de vino, de vitivinicultura, se necesitan por lo menos 5 años para tener vino. Pero va a ser un vino joven. ¿Cómo sería el vino que el Señor les dio? Que dice que era un vino superior. Aquellos que conocían de vino dijeron, no, guardate el mejor vino para el final. O sea que necesitaba más tiempo. Ahora, si mi Dios en fracción de segundo pudo transformar el agua en vino, no pudo haber hecho este planeta como lo dice en su palabra. Yo en esta noche te pregunto, ¿a quién le vas a creer? ¿Al hombre, a los eruditos o al Dios que se reveló a través de su palabra? Mi hermano, seamos como Billy Graham. Creámosle a Dios. Creamos que esta es su palabra. Creamos que es verdad. Y cuando nosotros la creemos como aquel hombre con la mano seca, el Señor Jesús le dijo, extiende tu mano. Y ahí podríamos haber puesto un montón de razones nuestras. Pero hubiéramos seguido con la mano seca. No perdemos nada creyéndole a Dios. Y podemos ganar todo creyéndole a Dios. Ahora, no creyéndole a Dios, perdemos todo, mi hermano. Tengamos cuidado, mi hermano. Ahora usted me puede decir, bueno, hemos nacido de la evolución. Otra pareja que hubo conflicto, 2 científicos también. Uno llamado Niels Bohr, un alemán que fue el padre de lo que es la ciencia o la mecánica cuántica, ¿no es cierto? Que se ocupa del átomo y de las partículas de la materia, ¿no es cierto? Que ellos se encargaron de decir, no, que el planeta salió de una gran explosión, ¿se acuerdan del Big Bang, ¿no es cierto? Y como alguien dijo, yo nunca vi una explosión y que de una explosión saliera una casa bien construida y bien todo, ¿no es cierto? La explosión destruye nada más. Y dicen de que la evolución es porque todo va evolucionando. Ahora mire usted cómo está el planeta. ¿Va evolucionando o va decayendo? Y hay una cosa, mis hermanos, fíjense. Acá tengo, los que me ven por Facebook están viendo, tengo un cubilete, un vasito, ¿no es cierto? Y tengo, ¿qué cosa? Unos dados. Dice, hermano, va a jugar al azar. Les cuento a los que me escuchan por teléfono, un cubilete y dados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene los dados en el cubilete, en el vasito, los agita y entonces después los vuelca sobre la mesa y nadie los puede organizar, caen al azar, ¿no es cierto? Y hubo una discusión entre este científico Niels Bohr, que se burlaba de Albert Einstein, que fue el otro científico alemán, que en 1905 va a formular lo que es la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Y Einstein no creía, porque Bohr, la ciencia cuántica, que es la que ahora usan todos los evolucionistas y todo lo demás, Carl Sagan y tantos otros que niegan a Dios, ¿no es cierto? Y Albert Einstein
se refirió a los astros, a los grandes cuerpos, de cómo se mantenían, porque ¿qué pasaría? Albert Einstein llegó a formular: todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿por qué? Porque el Sol, con su peso, con su masa, los atrae, ¿no es cierto? Y entonces pensó, fíjense, ¿qué pasaría si el Sol se apaga de golpe? Y entonces, si uno sigue con ese concepto que tenía Newton, que fue el de la ley de la gravedad, ¿se acuerdan? Aquel inglés que cuando cayó la manzana, que formuló la que era la ley de la gravedad. Entonces, dice Einstein, dice, no va a pasar eso de que los planetas van a salir despedidos. ¿Por qué? Porque hay otras leyes que mantienen a los cuerpos. Y esa ley, mi hermano, aunque el Sol se apague, dice que Dios con su palabra sostiene el universo. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Y la teoría del Big Bang, de la gran explosión que hubo, mis hermanos, es porque dicen cuando uno observa la energía, va todo en una misma dirección, como si hubiera salido de un punto original. Entonces piensen esto, mi hermano. El hombre dice, ¿qué puede haber liberado tanta energía en el universo? Que la energía siempre corre en una misma dirección. ¿Qué es lo que puede, sino una gran explosión? Porque el hombre, sin Dios, lo único que puede pensar en una gran explosión. ¿Pero qué? Del soplo de Dios que salió de su boca y que dijo, sea la luz. Aleluya. Sean los planetas, sean las estrellas, sea la luna. Y el mundo sigue en ese orden. Y me gustó mucho, mi hermano, y con esto vamos a ir terminando por esta noche. Albert Einstein no era un cristiano, aunque como buen científico, él veía la mano de Dios. Pero él, en una carta que le escribe a este señor Niels Bohr, le dice una cosa así, preste atención. Yo lo voy a decir con todo respeto y reverencia, pero tengo que usar las palabras que Albert Einstein usó para referirse a Dios. Albert Einstein dijo, yo no estoy cerca del viejo, porque él le decía viejo a Dios. Yo no estoy cerca del viejo, pero una cosa sí sé, que él no juega a los dados con el hombre. Mi hermano, Dios hizo todo en un diseño inteligente. No somos producto de una explosión. No somos producto de una catástrofe. Somos el producto de un Dios de amor que un día quiso tener a una familia. Y qué lindo, mi hermano. Dios, hombre, mujer, hijos, familia. Ustedes saben que la palabra padre viene de la palabra griega pater, que es comienzo, origen de todo, del sustentador. Pero la palabra familia, ¿saben cuál es la palabra? Patria. Patria. Patria es lo que pertenecemos, la tierra donde hemos nacido. Y eso es lo que está faltando. ¿Por qué las naciones se están disgregando? ¿Por qué Estados Unidos está tan polarizado? ¿Por qué Argentina? Porque hay falta sentido de patria. Ahora es más importante un color de un partido, de derecha o de izquierda, que el país mismo. Cuando Dios quiso que tuviéramos una nación, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Es tiempo que volvamos a Dios, mis hermanos. Es tiempo que nos pongamos en las manos de Dios. Es el único que puede encauzar nuestras vidas y la historia, mi hermano. No tengo más tiempo, pero el Señor les bendiga. Los dejo en las manos del Espíritu Santo. Amén.